Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña Yesid Arteta. Yesid, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, aquí estoy a disposición tuya para que me ataques con tu Repasemos. artillería de preguntas. Vamos a hacer un repaso de varios temas. Para quienes no conocen a Yesid, es un excomandante de las extintas FARC. Pagó una condena de 10 años en la cárcel. Estuvo cerca de 16 en España, donde yo te leí durante mucho tiempo en Semana. Ya vamos a hablar también un poco de eso, una columna que tuviste durante mucho tiempo ahí. Y regresaste al país. Regresaste hace más o menos cuánto. Llegué a principios del mes de agosto y bueno, sí, ya voy a cumplir un poco más de 4 meses. Bueno, ha sido un retorno para mí bastante importante porque, bueno, es reencontrarme con mi país y reencontrarme con mi pasado. Estás en Colombia, entre otras cosas, porque el presidente Gustavo Petro te nombró como parte del equipo negociador del Estado Mayor Central, que es como se les conoce a esa parte de las FARC que no se acogió al proceso de paz de 2016. Quiero, antes de meterme ahí, preguntarte por algo que en otras entrevistas te he oído mencionar, y es como llegar al país 16 años después. ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué te impactó a primera vista? Como en estos meses, ¿qué has sentido de volver a un lugar que indudablemente ha cambiado mucho, pero a la vez de pronto no ha cambiado tanto? Bueno, siempre existe esa frase de que no es bueno volver al lugar donde tú naciste o creciste. Bueno, en el caso mío, no nací ni crecí en la ciudad de Bogotá, pero sin embargo, debo decir que en esta ciudad eh, estuve viniendo a menudo, especialmente en la época de la dirigencia estudiantil, del movimiento estudiantil. Claro, 16 años es bastante tiempo. Cuando tú te ausentas de un país por 1, 2 años, 3, incluso 5, quizás no percibas los cambios importantes que se están desarrollando o la parte progresiva o regresiva de una ciudad. En el caso de Bogotá, yo sí veo como dos aspectos. Un aspecto progresivo en el sentido especial, en el sentido cultural, es decir, sobre las conversaciones que puedes tener tú con la gente en todos los ámbitos, desde el mundo artístico, el mundo político, el mundo gastronómico o incluso un taxista o una persona que está al frente de la seguridad de un edificio. Se nota que es una sociedad, la bogotana me refiero, Ujú. es una sociedad donde hay una mayor información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional, la gente está más enterada de lo que ocurre en el país y creo que eso para mí es como de lo más relevante y por supuesto todo ese crecimiento que se da en materia no solamente cultural, sino aspectos artísticos, el aspecto gastronómico, incluso desde el punto de vista del diseño también. Por ejemplo, me llama la atención la manera como están eh, diseñadas, la parte no solamente arquitectónica, sino el interior de muchos lugares, que te lo digo, Carlos, en nada tienen que eh, envidiarle a ciudades, digamos, cosmopolitas en Europa. Esto para mí es como la parte novedosa. Voy, por ejemplo, a una tienda o voy a un supermercado, me llama la atención que puedo encontrar 25, 30, 40 clases de café, todos de muy buena calidad, con unos empaques muy bien elaborados, con una especie de storytelling alrededor de lo que están allí produciendo en una finca pequeña, una finca mediana, con cooperativas. El tema de las arepas, también cosas, digamos, que hacen parte de la cotidianidad. Antes la oferta de arepa se reducía como a tres o cuatro, cada una, digamos, a la respectiva región, la Sí. respectiva provincia o departamento, pero ahora llegas al supermercado y te encuentras con una variedad de arepas en todos los estilos, calidad, mezclas, unos híbridos que realmente muestran de qué manera una ciudad como Bogotá
digamos, ha podido recoger buenas experiencias. Seguramente esta generación de jóvenes que han podido viajar de todos los estratos sociales, que han podido aprender conocimientos y los han traído a territorio colombiano y con toda la materia prima, con todo lo que tenemos en este país, le han dado una transformación realmente formidable, la música. Pero y hablando de ciudades cosmopolitas, ya pasaste por Barranquilla, tu ciudad natal, pues que lo que más saca pecho el proyecto político que domina es de que la han modernizado muchísimo. Bueno, fui a Barranquilla, incluso hace como un par de semanas. Bueno, de manera repentina, aprovechando que había el puente del 11 de noviembre. La verdad es que lo que uno ve en transformación del espacio público es, eh, es grande. Es decir, eso que se ha llamado el malecón como una especie de avenida sobre el río Magdalena, me parece como una gran obra desde el punto de vista del espacio público, que es el lugar donde se democratiza la vida, porque en el espacio público donde tiene acceso, el que tiene, el que no tiene, pues es una manera también de democratizar esa parte. Sin embargo, estuve en la cueva, allí me encontré con Miguel Iriarte, música en vivo, es realmente un programa bueno en la ciudad de Barranquilla, pero sí veo como un problema en que no hay una inversión importante en el aspecto cultural. Y en el aspecto cultural estamos hablando de no solamente construcciones, edificios, bibliotecas, sino también estimular todo lo que es la fortaleza artística del Caribe. Es decir, ese ha sido siempre como el fuerte del Caribe en tiempos pretéritos, pero en este momento el Caribe tiene un problema, digamos, de producción literaria, de producción artística, precisamente porque no hay un compromiso de la clase política y en el caso de Barranquilla, de la familia Char, frente a este tema. Y, como siempre, son dos ciudades. Una ciudad que puedes tú disfrutar visualmente, que la puedes gozar si tienes los medios para hacerlo, y una Barranquilla que, para decirlo en términos populares, vuelta a mierda, que es la del sur, donde hay una acumulación de barrios que viven en unas condiciones de precariedad, incluso desde el punto de vista físico. Tú no logras casi como establecer como una especie de barrios de clase media como tal, sino que ves unos barrios más o menos con un inmobiliario físico aceptable y un resto de la ciudad que realmente muestra la pobreza a simple vista. Sí. Y esto obviamente también ocurre en Cali, ocurre en Bogotá, en Medellín, es decir, esa es como una tendencia extendida en todo el territorio nacional. Sí. Yesid, estuviste entonces 16 años por fuera y quería ahí tener una cosa clara. ¿Tú pagas cárcel y te tienes que ir por amenazas? ¿Te vas del país por qué razón? Bueno, yo recuperé mi libertad en julio del 2006. Ya había pagado más de 10 años y pico físicos. Y en ese momento, cuando yo recupero la libertad, para mí tenía el convencimiento de que el capítulo de la lucha armada ya era cerrado. Es decir, yo noté que había cambios importantes en América Latina y me encontré en una situación en que no podía ya, no quería volver al monte porque ya por ahí no era el lugar para poder realizar, digamos, los sueños políticos, todo lo que tú has pensado desde el punto de vista político, pero sin embargo tampoco podía estar en Colombia. ¿Por qué? Porque era un tiempo muy peligroso, un tiempo de muchas amenazas. El fenómeno del paramilitarismo todavía no se había resuelto por esa negociación de la Ley de Justicia y Paz, las negociaciones que inició el presidente Álvaro Uribe, y creo que no era el momento para estar en el país. Entonces, en ese momento
eh, la Universidad Autónoma de Barcelona a través de un centro que se conoce como Escola de Cultura de Pau, Escuela de Cultura de Paz, que dirige un investigador de mucho renombre, Vicent Fisas. Me invitó a que yo participara en su centro como investigador. Y esto para mí fue un paso importante porque me permitió eh, intercambiar eh, con personas provenientes de muchos conflictos, conflictos asiáticos, conflictos africanos, y más aún poder tener unas relaciones con personas que trabajaron como mediadores en procesos de paz. Tuvo una relación muy importante con un centro que es el más importante en materia de mediación internacional, que es el Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario, que llevó las negociaciones, la disolución con ETA, que también estuvo trabajando en varios procesos en África y Asia. Y bueno, en términos generales creo que fue una experiencia buena. Aprendí mucho, por supuesto también enseñé porque la diferencia entre quien investiga no es por hacer desmeritar, porque bueno, la academia, la investigación también te da, si eres industrioso, te da también te da mucha, te repotencializa en los conocimientos y te puede volver en un experto sobre un tema específico o sobre un conflicto en específico. Pero yo tenía el plus de que había vivido un conflicto en primera persona. Es decir, el conflicto colombiano, yo había sido protagonista como miembro activo de las FARC y luego como comandante de un frente guerrillero. Entonces, eso me permitía poder hacer un correlato con otros procesos y, por supuesto, hacer un estudio mucho más pormenorizado de lo que estaba ocurriendo en mi país. Yo tuve la oportunidad de moverme en muchos círculos políticos, círculos parlamentarios, incluso con personas de Colombia que por alguna circunstancia tenían que moverse en esas latitudes y siempre estuve echando un grano de arena frente a este tema. Eh, ya cuando finalizó el gobierno del presidente Uribe, de alguna manera me involucré en el proceso de paz con las FARC, del proceso de La Habana. Estuviste en la instalación Yo en estuve, Oslo. sí, estuve, se creó como una plataforma externa de la cual yo hacía parte y también como asesor, podríamos llamarlo así, del equipo de acompañamiento, del el equipo garante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que estuvo durante todo el proceso en La Habana. Entonces, fue un involucramiento de manera indirecta, pero eficaz, en el sentido de que yo veía con buenos ojos que este proceso avanzara. Creo que los logros fueron importantes desde el punto de vista de, de, de sacar una fuerza del conflicto armado. Lastimosamente, y debo decirlo con toda claridad, fue un buen proceso, fue una buena negociación, fue un buen acuerdo, demasiado largo para mí en cuanto a la documentación, pero desafortunadamente no encontramos en Colombia un gobierno que siguiera en la implementación de lo allí acordado. Yo creo que si hoy día, si el presidente Duque hubiese tomado con mayor responsabilidad esos acuerdos de paz que se lograron con el presidente Santos, yo creo que no estuviéramos hoy incluso hablando de disidencias, es probable que ni siquiera estuviésemos hablando de un recrudecimiento de la violencia en Colombia, porque lo pactado allí realmente abría las puertas a una mayor incidencia del Estado, una mayor, digamos, incidencia en la transformación de las regiones donde se está viviendo el conflicto de manera notoria y en el papel estaba todo pactado, estaba todo hecho. Es decir, si el país, si el Estado, porque en este caso el Estado colombiano, quienes estaban al frente del gobierno,
hubiesen tenido una visión de Estado, una responsabilidad como Estado y hubiesen llevado a este acuerdo a la práctica, probablemente la reducción de la violencia en Colombia, incluso la sustitución de los cultivos, que ese era uno de los programas bandera dentro de lo pactado allí en La Habana y luego en el Teatro Colón. Eh, el tema de la reincorporación, eh, si se hubiese hecho, digamos, de una manera mucho más organizada, con unas ofertas, eh, tanto para los guerrilleros, para las víctimas, seguramente hubiésemos tenido una mayor participación de los jóvenes y las mujeres que dejaron las armas y unas oportunidades de inclusión dentro de la sociedad colombiana. Pero yo creo que esos 4 años fueron realmente determinantes para que, eh, digamos, se revirtiera el fenómeno de la violencia, porque antes podíamos hablar de una violencia concentrada, como, digamos, en agrupaciones. Hablamos de una violencia proveniente del paramilitarismo, una violencia guerrillera, pues en sus dos fuerzas principales, la FARC y el ELN, y podríamos decir que algunos sectores de las fuerzas militares que de alguna manera tuvieron una vinculación en el trabajo sucio a través de los falsos positivos, etcétera. Pero cuando la implementación comienza a cojear, es cuando vemos lo que se ha llamado la atomización de la violencia, es decir, la dispersión de la violencia. Y en un territorio como el colombiano, que tiene 6.200 kilómetros de frontera terrestre, además de eso con países con, 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 con una frontera selvática, pero además de eso con una topografía muy enrevesada como la colombiana, tranquilamente pueden subsistir muchos grupos, incluso con todo y que las fuerzas militares puedan realizar bien su trabajo, siempre hay dificultades para poder combatir una agrupación que se puede mover en zonas de frontera o que se puede mover en zonas selváticas donde difícilmente se pueden realizar operaciones militares con la efectividad que se pueden desarrollar pues, en otros lugares del territorio. Tú cuentas en alguna otra charla que el alto comisionado de paz te contacta, ya también quiero hablar del cambio que surgió esta semana alrededor de eso. Tú planteas que de ninguna manera te puedes negar a la invitación que te hace el presidente, vuelves a Colombia y quiero dejar unos elementos sobre la mesa simplemente para que lo comentes desde lo que tú ves ahí cuando arrancas, ¿no? Entonces, primero, una negociación en varios frentes, ¿no? Entonces, esto, pues que se conoce como la paz total, pero que en su momento era, hay que terminar de implementar el acuerdo de paz, lo que planteaba sobre lo que no hizo el gobierno de Duque, con una pregunta grande sobre el rol que tuvo la fiscalía Néstor Humberto Martínez ahí. Mm, las disidencias, estos grupos delincuenciales para los que habría un tipo de tratamiento distinto y también la metodología. Decías tú, por ejemplo, que en el caso de la negociación de Juan Manuel Santos, pues un proceso muy largo y que un documento termina siendo además una cantidad de documentos extensísimos. Descríbenos un poco como el escenario al que tú llegas y lo que piensas de eso antes de entrar un poco en los detalles de lo que ha venido pasando. Bueno, es decir, cuando yo llego, bueno, está claro que hay una organización que viene de los años 60, que es el Ejército de Liberación Nacional. Una organización sobre la cual se han intentado varios procesos, algunos fallidos, otros que no han logrado complementarse, pero es una organización que está allí, que tiene su estructura, que tiene su comando central y una presencia relativamente importante en algunos lugares del territorio nacional. El otro es lo que se ha conocido como disidencia, es decir, en eso hay que hacer como una salvedad. En primer lugar, hay un grupo de personas que por varias circunstancias no aceptaron lo que se firmó en La Habana. Es decir, esas personas no son firmantes de paz, porque creyeron desde su óptica o desde su visión que ese acuerdo no llenaba sus expectativas, especialmente algunas unidades que se movían en el oriente de Colombia, de lo que se llamaba en ese entonces el bloque oriental, que en su momento comandó Jorge Briceño, más conocido como el Mono Jojoy. Luego,
eh, hay firmantes de paz, personas que probablemente se encontraron desilusionadas porque se les ofreció un camino y ese camino no era el que ellos esperaban, o porque encontraron problemas para adaptarse a los lugares donde nacieron o donde estaban sus familias, porque hubo represalias, porque no los aceptaron, porque vieron que empezaron a asesinar a algunos líderes y algunos guerrilleros de base que habían depositado sus armas y pensaron más en su seguridad, en su vida, y entonces como resultado de eso se fueron juntando. Es decir, yo diría que las FARC a lo largo de los años, desde principios, desde mediados de los 60, con este grupo de marquetaliano, fueron creando una cultura que es, yo llamo la cultura fariana. Y esa cultura, cuyo artífice, hay que decirlo, fue Manuel Marulanda Vélez, más conocido como Tiro Fijo. Manuel Marulanda Vélez creó unas bases de lo que era un ejército guerrillero, que comenzó con muy pocos hombres y luego se extendió territorialmente y se convirtió en una fuerza importante desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Y entonces pero dentro de la FARC se desarrolló esa cultura como unos, digamos, como unos parámetros, como unas ideas, unos comportamientos, unas formas de ser que ahí están, que persisten. Y entonces era fácil juntar todos esos fragmentos que quedaron, como digamos, tirados en el camino dentro de todo este proceso de paz del 2016 y la carencia de un plan de implementación durante el gobierno de Duque. Por supuesto, todas estas unidades empezaron a nuclearse alrededor de quienes consideraban que podían ser jefes, comandantes con mayor experticia, con mayor reconocimiento. Y también a eso hay que sumarle eh, personas que en algún momento hicieron parte del proyecto político de la FARC, pero de manera clandestina. Es decir, tú en algún momento supiste de lo que era el PC3, que era como el Partido Comunista clandestino, y muchas de esas personas también empezaron a encontrar refugio, podríamos llamarlo así, en estos proyectos que se fueron nucleando. Lo que se conoce hoy como Estado Mayor Central, FAREP, es como el resultado de todo esto. Eh, yo pienso que hay ideas allí dentro de esta organización, incluso dentro de las conversaciones que hemos tenido, pues han salido a la luz planteamientos netamente políticos. Seguramente muchos de estos frentes del Estado Mayor Central FAREP que están en las zonas cocaleras, por supuesto hay una relación, digamos, diferente, porque la actividad principal, por ejemplo, como en el cañón del río Micay, una zona que yo conozco bastante bien porque estuve casi como unos 3 o 4 años por allí cuando hice parte del Frente Octavo de las FARC. En esas regiones hay situaciones particulares y los frentes guerrilleros que operan en esas zonas de alguna u otra manera fluyen alrededor de todo lo que allí está sucediendo, y lo que allí sucede es una actividad que gira alrededor de los cultivos ilícitos. De manera que las negociaciones con el Estado Mayor Central, que es como que hace parte del mandato presidencial de la paz total, yo creo que el proyecto como tal de paz total es un proyecto bien intencionado. Yo creo que cualquier jefe de Estado debe procurar, digamos, resolver los problemas de violencia, y desafortunadamente el presidente Petro heredó muchos factores dispersos de violencia. Es decir, no es una violencia acumulada, sino una violencia dispersa que es mucho más problemática. Y por eso este proceso de paz total ha tenido más retos, ha sido más problemático, porque la idea es como tener variaciones dentro de este proceso. Es decir, en algunos lugares donde hay organizaciones
digamos, que tienen una esencia fundamentalmente criminal, por llamarlo de alguna manera, habría que darles un tratamiento. A otras organizaciones, como el caso del Estado Mayor Central, hay que darle, por supuesto, un tratamiento de carácter político. Y en el caso del Ejército de Liberación, Ejército de Liberación Nacional, con mucha más pena, porque es una organización con mucha más larga trayectoria. No ha podido, digamos, resultar en términos eficaces, digamos, como un progreso importante. Creo que se han minimizado, porque esto también hay que verlo desde el punto de vista estadístico. Se han minimizado los enfrentamientos con la fuerza pública. Hoy día el Hospital Militar de Colombia no es lo que fue durante la guerra con las FARC, donde llegaban diariamente decenas de militares con heridos en combate o víctimas de las minas sembradas en los territorios. Pero, digamos, el país muchas veces se desespera frente a estos temas, porque si a eso se juntan elementos de la criminalidad pura, es decir, todos estos fenómenos que se dan especialmente en los centros urbanos de incremento de la violencia, entonces todos esos factores se han ido como juntando y han creado como una sensación de que la paz total no ha sido una buena idea. Yo sigo considerando de que es un programa esencial para el país y que hay que hacerlo. Y ojalá el presidente Petro pueda, de lo que le resta de su mandato, poder siquiera sacar de circulación, y sacarle de circulación no en el sentido de la eliminación, sino de abrirle unas ventanas, unas puertas para que estas organizaciones tengan otra perspectiva, tengan la posibilidad de reinserción y que puedan actuar políticamente, las que tengan, digamos, contenido político, y las otras oportunidades económicas, estudios, vivienda, salud, etcétera, lo que también es negado a una buena parte de colombianos. Entonces, estamos en un momento, digamos, podríamos decir crítico, en el sentido de que con el Ejército de Liberación Nacional, pues está suspendida la siguiente ronda. El secuestro del padre de Lucho Díaz, el jugador de la Selección Colombia, pues creó un clima no muy favorable hacia esta negociación. Ese tema del secuestro está allí latente, es algo, como yo te lo expliqué ya desde el punto de vista personal, es algo que le pasa mucha factura a cualquier organización. Y practicarlo, antes por el contrario de ganar popularidad, se gana es repudio por parte de la sociedad. Y los actos, digamos, que practica una organización guerrillera, hay que medirlo por las consecuencias políticas, siempre por las consecuencias políticas. Es decir, cuando tú vas a hacer un ataque, ya sea por un cuartel de policía o cualquier tipo de acción militar, no, lo que vale no es la acción militar en sí, sino las consecuencias que esto pueda acarrear. Y el secuestro está perfectamente claro de que lo que trae son consecuencias negativas, porque tenemos un historial terrible en nuestro país sobre el secuestro, pero además de eso documentado de manera televisiva, y esto trae muy mala onda para el conjunto de la sociedad colombiana. Pero déjame, te hago una pregunta sobre las consecuencias políticas que me parece un punto interesante y es, no es por supuesto el mismo momento de cuando tú hacías parte de un grupo ilegal alzado en armas, no fue lo mismo a cuando negoció la paz con Manuel Santos, ni es lo mismo ahora. Entonces, por un lado está este hecho del ELN secuestrando al Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz, que de alguna forma le recuerda a la gente el rechazo y la indignación que tiene hacia que ellos estén secuestrando mientras la negociación se adelanta y que tienen todavía, no se sabe bien, entre 25, 31, 32 secuestrados. Pero abriendo un poco más ese foco, la pregunta misma por la capacidad política que puede tener en este momento un gobierno para ofrecer en una negociación
beneficios, tratamientos especiales, porque lo que uno va y ve en la opinión pública es cada vez menos disposición a aceptar eso. O sea, lo que yo siento es que en esta coyuntura en la que estamos, ese margen de maniobra que tuvo en su momento Juan Manuel Santos es impensable hoy en día, no solo en términos de los frentes de negociación, sino lo que en últimas puedes terminar ofreciendo. Entonces, ¿tú crees que eso también le puede quitar un poco de posibilidad a todas las negociaciones, pero digamos que la del ELN, que no es la que tú estás, en la que tú estás participando directamente, porque pareciera que el ELN sí cree que todavía están en ese lugar en el que tienen unas reivindicaciones muy grandes? ¿O crees que de todas maneras todo eso todavía tendría esa posibilidad de conversarse y de negociarse? Sí, mira, yo creo que en esto, es decir, uno de los problemas que ha tenido el país frente a las negociaciones de paz es que siempre han sido unas negociaciones de gobierno. Es decir, en Colombia realmente nunca ha existido una política del Estado para abordar los temas de las negociaciones con los diversos grupos de alzados en armas. Todas las negociaciones han sido buenas, en realidad. Por eso yo no entiendo eh, ese interés de socavar lo que está intentando un gobierno o desmeritar el que hizo el gobierno anterior. Yo creo que desde Belisario Betancur, y lo dije en una entrevista, que hizo unos primeros intentos con las FARC, luego cuando hubo negociaciones en el gobierno del presidente Barco, del presidente Gaviria, el presidente Uribe que hizo una negociación con los grupos paramilitares, la negociación del presidente Santos, es decir, incluso hasta el mismo Pastrana, que también lo intentó. Es decir, por eso no, es decir, yo creo que eso, en ese sentido creo que ha existido cierta responsabilidad por parte de los jefes de Estado de Colombia, que han intentado la búsqueda de la paz, todos, en todo el ámbito político, desde los sectores de la derecha, sectores centristas y ahora con el presidente Petro. Y eso también muestra también el talante de la clase política en general de nuestro país. El problema está en que nunca se ha podido considerar una política de Estado. Es decir, que el tema de la paz no esté al vaivén de las, digamos, de las coyunturas de naturaleza política ni de los procesos electorales. Fíjate tú, por ejemplo, países como Noruega o como Suiza, que generalmente han sido abanderados de, la- de las negociaciones de paz en el mundo. Ellos tienen una política de Estado sobre muchos temas. Y esas políticas de Estado son intocables. Es decir, no están manoseadas por los operadores políticos, ni corresponden a la cotidianidad, sino que el Estado busca unos objetivos centrales porque el objetivo es beneficiar, la misión es que el conjunto de la sociedad colombiana se pueda beneficiar de un buen acuerdo de paz. Entonces, creo que lo que está haciendo el presidente Petro en el transcurso de estos días, que ha retomado un poco lo de la agenda política nacional, de reunirse con los empresarios, con las personas, digamos, que tienen la sartén por el mango en temas económicos, la reunión con el expresidente Álvaro Uribe en el día de ayer, creo que son señales, yo las considero positivas, positivas en el sentido de que para poder avanzar en temas centrales de este país es necesario sumar fuerzas. Este no es cualquier país, es un país de mucha complejidad, porque reúne tantos problemas que van desde la violencia, narcotráfico, temas de frontera. Es decir, este es un país que reúne muchos problemas. Entonces, este país no lo va a sacar adelante un proyecto, digamos, solamente con las banderas de la izquierda, ni con las banderas de los partidos de centro derecha. Este país en estos momentos necesita conjugar la voluntad para dar unos pasos. Incluso ni siquiera estamos hablando de las grandes transformaciones, sino tratar de superar una serie de obstáculos que impiden que este país en algunas regiones se progrese o que se redistribuya un poco mejor el ingreso de este país o que
digamos, el país pueda convertirse en una potencia en muchos segmentos, porque hay un material humano. Además de eso, tenemos todas unas características desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista del conocimiento, que nos pueden permitir ser un país de mucha relevancia, no lo digo en América Latina, sino en el plano internacional. Entonces, yo creo que en el tema de la paz es necesario eso, es decir, aparcar las discusiones, digamos, que se hacen de manera cotidiana. Por ejemplo, en la comisión de la que yo estoy participando, ahí hay una representación empresarial y también hay una representación de la oposición, del Centro Democrático. Y yo debo decir, en honor a la verdad, de que estas personas, en el caso de Carlos Murga, que representa un sector empresarial, especialmente de los palmeros, el doctor Fabio Valencia Cosio, que representa al Centro Democrático, es gente que está aportando en este proceso. Y yo creo que si esto que sucede en una comisión gubernamental se reprodujera en forma general en el territorio nacional, realmente saldríamos todos ganando y pudiésemos llevar a un buen puerto una negociación en la que todos salgamos beneficiados, que las regiones principalmente salgan beneficiadas y que estos grupos también tengan una oportunidad, que tengan una posibilidad, que ya utilizar las armas no tenga ningún tipo de sentido y que ellos puedan también, digamos, basado en el conocimiento, basado en su enraizamiento, porque claro, es que estos no son ejércitos de ocupación, estos guerrilleros han nacido ahí, ahí tienen sus familias, es que ese es otro problema que no se ha sabido entender. En una organización de eso hay una serie de vínculos consanguíneos, una serie de vínculos asociados a lo vernáculo, a lo territorial, que les permite estar allí. Algunos no quieren que estén allí, pero otros de pronto quieren que estén allí. Hay algunos sectores de estos territorios en las que probablemente hacen cosas por razón, por imposición, pero también hay otros que lo hacen por convicción, porque ahí están sus primos, porque ahí están sus hermanos, porque ahí está su padre, y porque creen que esas personas más o menos logran ahí darle una mínima estabilización a una región donde pululan factores de amenaza violenta. Bueno, sobre esta idea de que el proceso de paz se pueda llevar de una manera incluyente, con varios frentes a la vez y que pueda beneficiar a varios sectores y por supuesto a las zonas donde aún persiste la guerra, ¿qué mensaje crees que está mandando el presidente Gustavo Petro al cambiar a su comisionado de paz? Que además lo hizo de una manera bastante escueta en Twitter. Supongo que habrá hablado con él, esperaría que hubiera hablado con él. Entra Oti Patiño, que estaba encabezando la delegación oficial en la conversación con el ELN y pues de entrada señala que hay que cambiar o el rumbo, o la metodología o la manera como se está haciendo. Pero esto se da también después de que el presidente se reúne con los empresarios en Cartagena y pues sumando los episodios del secuestro del Mane Díaz del ELN y algunas cosas del Estado Mayor que quiero que hablemos más adelante. Pero ¿cuál crees tú que es el mensaje o a dónde apunta que entre Oti Patiño y que salga Danilo Rueda? Bueno, todo lo que yo pueda decir ahora tiene un carácter, digamos, subjetivo, porque son interpretaciones, pero lo haré. Pues yo pienso que, digamos, el presidente quiere reconducir el proceso. Cuan- Así como también puede reconducir digamos, a su gobierno, muchas veces haciendo los cambios en el aparato ministerial y en instancias que considera, por ejemplo, importantes para su programa gubernamental. Yo debo, en honor a la verdad, reconocer que Danilo Rueda fue una persona infatigable. Es decir, mm, de pereza no se le puede acusar a Rueda, a Danilo Rueda, porque tuvo muchos frentes a la vez. Una persona yo considero incombustible, tal vez también por su propia formación alrededor del mundo cristiano. Él trabajó mucho tiempo con el padre Javier Giraldo. Yo creo que una persona que tenía unas características de apaciguamiento,
de una persona muy tranquila, que esto es muy importante también dentro de un negociador, de un proceso de paz. Eh, pero probablemente el presidente consideró que era necesario hacer cambios, porque hay veces también se nota el agotamiento, porque estos procesos agotan. Si tú haces haces un registro del historial de los comisionados de paz, siempre están llenos de problemas. Es decir, de los comisionados en la época de Belisario Betancur, pasando por el señor Restrepo, por Fran Pear. Es decir, es gente que por momentos vive situaciones de crisis, porque las cosas no salen, porque de un momento a otro se presenta una situación de orden público que revierte todo el trabajo que se ha hecho, porque los avances hay veces son milimétricos, porque mientras está acordando algo con un grupo, con otros las situaciones empeoran. Entonces, esos procesos siempre van como, van monitoreados por los medios de comunicación, y también la fuerza de la opinión pública muchas veces eh, presiona de tal manera que se toman decisiones como de frenar o muchas veces romper. Yo creo que hasta el momento el presidente de la República, el presidente Petro, no ha mostrado esa intención. Incluso 2 días antes del relevo de Danilo Rueda, el presidente publicó un mensaje en X en la que reiteró su posición frente al diálogo, de que hay que conversar, que el diálogo es la única manera de resolver los líos y los problemas. Entonces, bueno, se produce el relevo. Yo pienso que lo que hay es reconducir todo este proceso, quizás darle orden, un poco más de orden, de hacer una valoración donde se ha avanzado. Yo creo que en algunos están ahí paralizados, otros se han logrado avances. Yo creo que retrocesos no ha habido. Yo pienso que retrocesos en realidad no ha habido, porque ahí están ciertos acuerdos que se han logrado. Probablemente se necesita darle un poco más de aire, meterle más oxígeno, seguramente eh, mejorar los equipos, ¿ya? Porque como son varios frentes que están abiertos, por supuesto se necesitan equipos especializados para poder llevar a buen puerto estos procesos. Pero sobre todo, porque también está el tema de la implementación de los acuerdos del 2016, porque esa es una parte que tampoco el gobierno ha querido descuidar. Es decir, hay que cumplirle también a los excombatientes que en el 2016 depusieron sus armas, y con las organizaciones que actualmente están, digamos, en actividad. Pero bueno, uno podría decir que no hay un retroceso, si entiendo bien tu punto en cuanto a que la relación de conversación con esos grupos se mantiene, están en la mesa, pero la presión que se incrementa hacia el presidente, que por supuesto ciertos medios o los medios masivos le van a poner muchísimo mayor énfasis, es frente a la situación de orden público en varias de estas regiones, el asesinato de líderes sociales, los cultivos ilícitos, que increíblemente seguimos contando matas como si ese fuera realmente el problema fundamental que tenemos, pero ahí hay un compás de espera que se le agota al presidente. ¿Sientes que esa situación de orden público se termina volviendo como la vara con la que lo van a medir más allá de lo que logre en el avance con la negociación? Mira, los políticos normalmente, hay políticos que solo, digamos, realizan, gobiernan sobre la base de las encuestas y no sobre la responsabilidad frente al país, frente al Estado. Es probable que en este tema de la paz haya muchos reparos, y que en este momento haya muchas críticas que provienen de diversos sectores del país. Ahora, lo que sí yo no he escuchado incluso ni siquiera de sectores de la oposición, es hablar de rompimiento. Es decir, nadie ha hablado hasta el momento de que hay que mandar todo al carajo. Nadie ha hablado de eso, sino va a ser recomposiciones, establecer
digamos, unos lineamientos claros hacia dónde vamos a llegar, establecer unos tiempos, porque ese es el otro problema, el problema de los tiempos. Sí. Y, y claro, es cuando tú estás gobernando sobre la base de las encuestas. Si gobiernas sobre la base de las encuestas, puede que ganes popularidad, pero te estás tirando al país. Ya. Y hay políticos más responsables que eso muy poco les tiene sin cuidado el tema de las encuestas y piensan en el país y menos en su reputación política. Entonces, no sé cuál será, digamos, el momento Petro en este momento, si lo más importante para él es su reputación política o la reputación del país. Entonces, yo creo que en este tema de la paz, lo más importante es la reputación del país. Y la reputación del país es conseguir acuerdos, conseguir a través del diálogo, a través de las conversaciones, una reducción importante de los fenómenos de la violencia. Ahora, hay una violencia que está allí, que es la netamente criminal, que es la violencia cotidiana que estás viendo tú en las principales ciudades del país y en las principales ciudades de América Latina. Ahora cuando sale el registro de las ciudades, de los países, digamos, con mayor índice de violencia, de ahí no hemos salido. Es que no hemos salido desde hace ya muchos años. ¿Por qué? Porque aquí hay unos problemas estructurales que no se han tocado y cuando se pretenden tocar esos problemas, entonces los operadores políticos pensando en las elecciones del mes entrante o del año siguiente, todo lo torpedean. Es decir, es la típica oposición nada constructiva que no aporta absolutamente nada, sino que es oposición per se, muchas veces lo vemos aquí en las tertulias políticas y en las entrevistas, etcétera. De manera que para mí en este momento lo más importante es que dentro del replanteamiento, porque si hay cambios porque van a replantear cosas con relación a la paz, ese replanteamiento pueda ganar un consenso a nivel de todos los sectores de opinión del país y los partidos políticos del país, que nos pongamos por lo menos de acuerdo en este tema fundamental, porque a final de cuentas, si esto no se hace, la pregunta es qué le va a esperar al próximo gobierno. Claro, es que hay que pensar también en el... ¿Quién? ¿Y quién llegaría? Exactamente, no sabemos quién va a llegar en el 2026. Y si en el 2026, es decir, si alguien cree que, digamos, con una acción, digamos, en profundidad y en extensión de la fuerza pública, en 2 años y medio vamos a tener una situación de orden público, pues, como para aplaudir, realmente es una mentira. Pues que era lo que nos vendía durante mucho tiempo el gobierno Álvaro Uribe con la culebra, ¿no? Que la culebra todavía estaba viva. Jessy, para redondearlo de el Estado Mayor Central y pasar a otro tema de cierre, quisiera como que dejáramos una reflexión sobre entonces cómo estás viendo esa negociación en particular y poner sobre la mesa 3 puntos. Tú escribiste hace poco en la revista Cambio lo siguiente: la pausa de las negociaciones entre el gobierno y los hombres que dirige Iván Lozada, Iván Mordisco, debería servir para retomar el sentido común, aparcando las recriminaciones y el lenguaje bronco. La realidad colombiana va más allá de los campamentos guerrilleros y los cuarteles de las Fuerzas Armadas. Ese es el primer mensaje que quería dejar ahí. El segundo: esta semana el expresidente Juan Manuel Santos dijo en un panel de la NIF: estas ahora que dicen que son FARC, no, las disidencias de las FARC eran unos traquetos que estaban dedicados al negocio del narcotráfico y algunos les han querido dar el protagonismo de identidad que no se merece. Y el último punto que a mí me sorprendió un poco fue cuando dijo hace unos días el presidente Petro que tal vez había sido un poquito prematura esa negociación, que además yo lo oí y dije, pero ¿cómo así? Si estás hablando como si eso lo hubiera decidido alguien más cuando pues el presidente es él. Decías tú, y con esto cierro la pregunta, es que nadie se está oponiendo a que todo se rebaraje y no haya negociación con nadie. Pero, por ejemplo, acá el expresidente Santos dice por qué están negociando con ellos. Entonces, como un análisis tuyo de cómo ves eso a partir de lo que escribiste en Cambio y ese ruido y esas críticas que están alrededor de la negociación con el EMC. Bueno, sobre el tema del lenguaje, el lenguaje bronco.
Eh, un problema, digamos, que tenemos aquí en nuestro país es que muchas veces atacamos la persona, pero no atacamos sus planteamientos. Es decir, tú puedes atacar los argumentos, respetando, incluso dándole la mano a tu contendor político. Nosotros terminamos confundiéndolo todo. Pensamos que entre más adjetivos utilicemos contra un dirigente político que se encuentra en las antípodas, lo estamos liquidando, lo estamos, digamos, controvertiendo. Entonces, por ejemplo, yo pienso que mm, en la delegación del gobierno nos hemos cuidado fundamentalmente de evitar precisamente un lenguaje peyorativo. Hay algunas cosas de las que por supuesto estamos en contra, incluso radicalmente en contra de las organizaciones con las que se están negociando, pero siempre guardando la cordura, siempre guardando, digamos, digamos la humanidad. Es decir, porque estamos conversando entre colombianos, entre personas que han nacido en este territorio. No estamos hablando con marcianos ni personas que provengan de un país que nos ha invadido. Estamos hablando entre colombianos. Segundo, sobre los planteamientos que hizo el presidente Santos. El presidente Santos se ganó un premio Nobel de Paz. Un premio Nobel de Paz que, debo decirlo, también ha debido recibir las FARC, porque normalmente eso es lo que hace la Academia de Paz cuando se otorgan estos premios. Si hay una negociación entre las dos partes, hay que entregársela a las dos partes que están allí representadas. Entonces, un presidente que tiene un Nobel de Paz debe también cuidar su lenguaje. Es decir, yo saludo ese proceso de paz del presidente Santos. Yo creo que era necesario hacerlo y creo que puso todo su empeño para que saliera adelante. Pero hay que cuidar también su lenguaje. No sé si tildando de narcotraficante unos grupos que todavía todo eso está en estudio, contribuye o no a que esto avance o que esto retroceda. Entonces, yo creo que no hay que tener no hay que tener envidia en realidad, no hay que envidiar. Antes, por el contrario, como Nobel de Paz, debe propender para que este país pueda salir del hueco, que pueda, digamos, salir del estado en que nos encontramos. Y con relación a lo precipitado que anunció el presidente en un tuit de que seguramente se precipitó, yo creo que, no sé si la palabra es precipitarse, pero sí yo creo que el presidente de la República ha sido generoso. Ha sido generoso porque eh, yo digo que le entregó una serie de gabelas a las organizaciones, reconocimiento político, permitir el acompañamiento internacional, crear una especie de tinglado para que se pudiera conversar en las mejores condiciones. Esos son gabelas, gabelas que muestran el talante de una persona generosa. Ahora, otra cosa es cómo entienden las organizaciones esa generosidad, porque puede que la lectura no sea la correcta y puedan interpretarse esos actos generosos como un acto de debilidad o que el presidente tenga un afán por conseguir unos objetivos en materia de paz. Entonces, creo que en esto también hay que pedirle a las organizaciones que están al otro lado, en este caso en oposición al gobierno, las que tienen las armas, que hagan una lectura mucho más fina de lo que está ocurriendo en el país, que puedan realizar como eso lo que llamaban nuestras bisabuelas, ese encaje de bolillo, es decir, una lectura mucho más fina de todo lo que está ocurriendo. Porque hay veces cuando se hacen lecturas muy de coyuntura, muy de corto plazo, no entendemos lo que hay más allá y lo que puede venir después. Entonces, fíjate, acabamos de terminar unas elecciones en Argentina el domingo pasado, que gana las elecciones un personaje pues histriónico, un personaje que
que seguramente no va a resolver el tema de Argentina. Está probado. Johnson, cuando el Brexit prometió sacar a la Gran Bretaña, pues, de digamos, del claustro de la Unión Europea, y hoy día Gran Bretaña es uno de los países que está padeciendo un retraso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su infraestructura ferroviaria, no hay sanitarios, tienen un problema de suministros, huelgas prácticamente todos los días. Esa es la Inglaterra que dejó Johnson. Y la Inglaterra y el Brasil que dejó Bolsonaro es ese, un país donde se incendió buena parte de la Amazonía, buena parte de ese gran recurso natural que es la Amazonía, con unos problemas económicos, con un país aislado internacionalmente. Y si nos vamos a otras latitudes, nos encontramos con situaciones de ese tipo. Entonces, en el caso de Milei es algo que ya se percibe, es decir, es lo que llaman unos esos saltos al vacío y que probablemente dentro de unos meses nos vamos a encontrar con una situación de, digo, ¿a qué hemos hecho? ¿Qué hemos votado? Como le pasó a los ingleses. Este tema es interesante porque me da pie para abordar lo último que quería preguntarte es sobre la izquierda, el poder y por ahí la derecha y los medios de comunicación, como que hablemos un poquito sobre eso. Tú decías en una columna de 2014, que estuve revisando hasta bien atrás, la izquierda colombiana son como las orquestas de salsa, graban un álbum exitoso, luego cada uno arma un combo aparte. Mientras el pasado 9 de marzo miles de colombianos soñaban con una lista única al Senado, unos cuantos fanfarrones se dieron a la tarea de hacer lo contrario, tirar cada uno por su lado, te referías a las elecciones al Congreso de esa época. Milei gana la presidencia más por más de 10 puntos de diferencia frente a Sergio Massa, el ministro de Hacienda argentino, en parte como un castigo al peronismo kirchnerismo que lleva unos 15 años en el poder, con el paréntesis de Mauricio Macri. Lula regresa al gobierno en Brasil en una resurrección política pues que nunca antes vista, y tú vuelves después de 16 años a Colombia y hay un presidente de izquierda. Muchos medios armados con su micrófono para pegarle, muchas críticas de que la izquierda sabe hacer oposición pero no sabe gobernar, y una pregunta en general por la vocación de poder y la manera de llevar a cabo estos cambios, ¿no? Una de las cosas que le dice al presidente es, usted ganó las elecciones, pero las reformas van a tener que ser consensuadas porque no puedan hacer simplemente lo que usted quiere. Entonces, quisiera una reflexión sobre ese escenario. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a la manera como, por ejemplo, los medios están haciendo oposición? Ya decías algo tú de las críticas al presidente que son muy destructivas, pero a mí me queda un poco la duda de si al final lo que va a terminar demostrando la izquierda es, bueno, aquí gobernamos, pero nosotros tampoco es que sepamos cómo se va a resolver esto. Y el péndulo vuelva y se mueva en otra dirección, como viene pasando en América Latina. Bueno, lo primero que debo decir es de que ya llevamos muchos años en los que el voto no tiene ninguna explicación racional. Es decir, hoy día se vota en cualquier lugar del planeta por razones emotivas. Eh, y también de acuerdo a la personalidad de quien es el candidato. Es decir, hay candidatos que logran tener despertar un sentimiento mm, entre la sociedad. Lo hemos encontrado en Francia con Le Pen, los hemos encontrado en Italia con la señora Meloni, Johnson en su momento, Bolsonaro. Eh, También lo hemos encontrado con dirigentes de izquierda, como fue Chávez en su momento, como fue Correa también en el Ecuador, o como lo es ahora Gustavo Petro en Colombia. Personas que tienen un vínculo, digamos, de subjetividad con un amplio sector de la sociedad colombiana, logran interpretar. Es decir, realmente van no a la razón, sino al corazón. Entonces, claro, si ganamos con el corazón, pues hay que gobernar es con la razón. Y entonces ahí es cuando la izquierda, no solamente la izquierda, porque la derecha, es decir, ha tenido realmente presidentes incompetentes, incluso ha tenido ministros incompetentes, gente Sí, que no sí. tiene ni la menor idea de lo que está haciendo en el lugar en que lo han puesto.
Que ahora nos tratan de decir que es que no, que eso no era así, sí, eso estoy de acuerdo. No, no, no. Ahora, digamos, la izquierda tiene gente competente, pero claro, lo importante de un jefe de Estado es rodearse, digamos, de alfiles, de piezas que realmente tengan capacidad, es decir, que no solamente tengan el liderazgo político, que puedan entender el momento político, pero que también tengan capacidad de ejecutar y la capacidad de desarrollar los planes gubernamentales. Yo esta mañana conversaba con alguien y le decía lo siguiente: yo puedo interpretar el momento político de este país, yo puedo incluso defender políticamente al actual gobierno y voy hasta las últimas consecuencias para defender el proyecto del presidente Petro. Pero la pregunta es la siguiente: yo me siento competente, por ejemplo, para asumir una responsabilidad sobre temas viales. Por supuesto que no, porque yo no soy un experto en temas viales. Yo desconozco esos temas. Entonces, en esa parte no se puede improvisar. Y en esa parte hay que poner los individuos, las personas, las mujeres competentes, que tengan el conocimiento y que tengan por lo menos la experticia para desarrollar esos planes. Y es probable que en este gobierno tengamos algunos problemas de esa naturaleza. Los otros gobiernos también lo han tenido. Lo que pasa es que a este gobierno se le han puesto todos los focos. A este gobierno se le han puesto todas las lupas. Es decir, si hay un gobierno en la historia republicana de Colombia a la que se le hayan puesto todos los ojos de todos los medios de comunicación, de cada segundo de lo que está ocurriendo en la política, en el Palacio de Nariño, es en este gobierno. Ese es el gobierno más estudiado, es el gobierno más sometido al escrutinio público. Entonces, eso es una presión muy fuerte. Esa es una presión muy fuerte y yo hay veces entiendo al presidente de la República, porque cada día, me supongo, cuando su jefe de prensa le muestra una hoja con los principales titulares y se encuentra que de 20 titulares, 19 pues son atacándolo, reaccione ya no como jefe de Estado, sino que reacciona como político, como individuo, y se moleste. Y probablemente en un momento, porque tampoco hay que negar la naturaleza humana. Es decir, muchas veces creemos que detrás de un dirigente político, de un jefe de Estado, hay una persona que no tiene sentimientos, una persona que no tiene momentos de dolor, de desazón, de sufrimiento, de drama también. Es un ser humano. Y probablemente muchas veces cuando se encuentra con esos titulares cada día atacándolo de manera frontal, ya no solamente en sus ejecutorias, sino también en el plano personal, en su entorno familiar, se sacuda, reaccione de esa manera. Tú recuerdas al presidente Uribe también. El presidente Uribe fue uno de los jefes de Estado que reaccionaba muchas veces con un lenguaje agresivo cuando recibía los ataques. Pero bueno, a él muchas veces no le cuestionaron tanto estas cosas. Y sin embargo a Petro, que en realidad cuando hizo cesación de armas, cuando se involucró ya en un proyecto político, ha sido el jefe, el dirigente político que se ha ceñido milimétricamente a la ley. Es que tú no encuentras en todo el historial de representante, de senador o alcalde y ahora como presidente de la República que haya irrespetado o haya incumplido un fallo de la ley. Lo discute, lo controvierte, pero lo cumple. Y eso dice mucho del talante democrático del presidente de la República. Pero también, y en esto también quiero recalcar una parte a propósito de estas elecciones en Argentina, y es que la izquierda en este momento en América Latina está mostrando un mejor talante democrático que los sectores de la extrema derecha. Cuando se produjo los primeros resultados electorales en Argentina, Massa inmediatamente reconoció el triunfo. El presidente Correa, que es un presidente, ha sido un expresidente muy contestatario,
Cuando Noboa ganó las elecciones, inmediatamente hubo un reconocimiento. Y el presidente Petro inmediatamente con algún, pero hay reconocimiento inmediato. En cambio, cuando Lula ganó las elecciones, se habló de fraude. Y Bolsonaro instó a toda su camada de seguidores para que cometieran ese acto de invasión en Brasilia, en las instituciones del Estado. Incluso ahora tenemos el problema en Guatemala con Arévalo. Es decir, un triunfo nítido de su partido político que está en este momento defendido por las autoridades mayas y sin embargo están embolatando ese triunfo de Arévalo. Entonces, la extrema derecha en este caso es mucho más antidemocrática en América Latina y en el mundo que en el caso de la izquierda. La izquierda ha mostrado un talante democrático en los últimos tiempos. Tal vez Venezuela. Bueno, lo de Venezuela es un caso particular que merece otra charla Sí, mucho otra más conversación. larga. Igual que Cuba y tal, pero yo no me voy a meter tampoco en, porque es que es otra cosa, ¿no? En las conversaciones de ahora es como, es que acá es negro, acá es blanco, entonces claro, pero usted condena a este y no a este, y entonces uno no termina hablando de lo que es interesante. Yesid, tú más allá del rol que estás cumpliendo como negociador del gobierno en las conversaciones del Estado Mayor, ¿te quieres quedar en Colombia? ¿Te ves ya el resto de tu vida acá? Bueno, sí, yo, claro, es que es mi país. Yo nací aquí, yo soy barranquillero y obviamente me gusta mi país y por eso estoy trabajando para que este proceso salga adelante. Yo no he podido, por ejemplo, muchos de mis libros que he publicado sobre eh, narrativa, pero también algunos ensayos que he escrito sobre la literatura antibelicista, sobre los temas de la izquierda, publicaciones que han salido aquí y que también han salido en Europa. No he podido nunca hacer una presentación de mis libros aquí, salvo cuando salí de la cárcel que presenté La Trama Cuba. Ahora, con Editorial Ícono, vamos a sacar un libro que se llama, bueno, tenemos un título tentativo que es Rebelde dentro de los rebeldes. Y es como, podríamos decir, una memoria sobre lo que ha sido todo mi trasegar dentro de la actividad guerrillera. Eso, digamos, a mí me ilusiona mucho poder estar aquí presentando mi libro en un público presente, no a través de una presentación virtual, y muchas cosas de las que uno quisiera disfrutar como colombiano y por supuesto los compromisos de carácter político, social. Mucha gente piensa siempre, porque aquí todo el mundo siempre piensa en elecciones, es decir, aquí tenemos muchos abogados para enredar las cosas y tenemos candidatos para todo. Y ya te habrán dicho. Entonces yo ni lo uno ni lo otro, ni tengo aspiraciones de enredar las cosas, ni tengo aspiraciones de tipo electoral. Me gusta así estar como a propósito de la primera línea, me gusta más estar en la segunda línea, es decir, donde yo pueda contribuir, ayudar. Yo tengo más fe en las nuevas generaciones. Yo realmente encuentro que dentro, dentro de la izquierda también hay una casta política bastante envejecida, que está también ahí un poco incrustada y que no se mueve y que no da pie a que otros puedan avanzar y que puedan surgir nuevos lideratos. Yo propendo para que sean las nuevas generaciones las que vayan tomando el relevo. Ahí se nota que hay, pero todavía es, eh, es relevante la presencia de mucha gente de la izquierda que trae muchos vicios, que son muy sectarios, lo que tú dijiste ahí al principio, gente especializada en dividir, gente especializada en entrar en debates ideológicos que no conducen a ninguna parte, que no entienden la política del siglo XXI. Es decir, tú no puedes hacer eh, la política en el siglo XXI en unas tendencias hiperindividualizadas, con la relevancia de las redes sociales, del inmediatismo. Tú no puedes hacer
tú no puedes actuar en la política del siglo XXI con el programa que aprobó Lenin en 1905, ya cuando la revolución de 1905 en Petrogrado. Entonces, yo creo que en eso también hace falta. Y lo otro, ya refiriéndome a los temas de la izquierda, es que, digamos, tú no puedes hacer como ascender socialmente porque tienes un cargo, porque tienes unos mayores ingresos, cambiar tu modo de vida. Es decir, y cambiar tu modo de vida significa perder el contacto con la realidad, perder el contacto con los electores, perder el contacto con la gente que lleva el sufrimiento cada día. Y ese es un problema que tienen algunos de los dirigentes de la izquierda, tanto hombres como mujeres, que pareciera que en algún momento saltaran a una especie de clase emergente y pierden el contacto de la realidad. Con un poquito de poder y Entonces, con un claro, poquito entonces de... ahí te castigan los electores. Ahí es cuando los electores dicen, no, pero es que este ya, utilizando una expresión, se aburguesó. Este ya no es de los nuestros. Este ya mudó de barrio. Este ya no nos viene aquí a visitar. Este ya no lo vemos es en unos lugares extraños donde generalmente se mueven las capas oligárquicas. Ahí es cuando, digamos, muchas personas se dejan cautivar por el poder y se dejan cautivar de tal manera que terminan vomitando porque sufren de vértigo, porque las alturas, si tú no sabes dominarlas, te llevan al vértigo y te pueden llevar a vomitar y te pueden llevar al vacío, al abismo. Yesid, para cerrar, déjanos un par de recomendaciones. Tú decías en otra columna, en mi época de guerrillero se combatía menos, pero se leía más. Y yo sé que eres un buen lector porque, de nuevo, llevo mucho tiempo leyendo las columnas que has escrito, muchas sobre estrategia política de la izquierda, siendo crítico, pero también abriendo como un panorama que proyecta episodios en Europa con la historia de Colombia, cosas de verdad muy interesantes. Algo que nos quieras recomendar de tu trabajo que la gente podría conseguir ahora, no de lo que está por salir, y si nos quieres dejar otra lectura recomendada de un autor o algo chévere que de pronto tenga que ver con estos temas. Bueno, de mi libro, un libro el de relatos se llama Sudacas y Euracas, porque tú sabes que en Europa a los suramericanos algunos nos tratan despectivamente o peyorativamente como sudacas. Entonces, claro, cuando la crisis europea del 2008, muchos europeos recalaron aquí en América Latina. Entonces, algunos para sacarse el clavo le llamaban los euracas. Son libros de relatos que van a ambas orillas del Atlántico. Historias que comienzan aquí, terminan allá o viceversa. Eso en cuanto a mi libro más reciente y Descansa en armas. Es un ensayo sobre literatura antibelicista que también lo publicó Icono Editores, que creo que es un libro para este momento en la que hay negociaciones de paz. Para libros, digamos, que pudiera recomendar, yo no sé si aquí ya habrá llegado B13, que es el juicio que se adelantó en París. El autor es Emmanuel Carrère, el mismo autor de Limonov, el autor de uno de los mejores escritores franceses del momento, en la que hace toda la reconstrucción del juicio que se llevó a cabo en París contra los fundamentalistas islámicos que cometieron la masacre en la discoteca Bataclan, en las terrazas de la periferia, cerca a Bataclan y en el estadio del Paris Saint-Germain. Ese libro lo recomiendo, se llama B13, es un buen trabajo sobre el tema de las víctimas. Y otro libro que recomendaría colombiano, yo diría colombiana, en diciembre llegan las brisas. Yo De recomendaría Marvel dos Moreno. de Marvel Moreno. Difícil de leer, me parece. Es Sí, un en libro. diciembre llegan las brisas. Yo creo que
Es una escritora. Es impresionante. Y el último libro también de Piedad Bonet me gustó muchísimo, el libro que cuenta su historia con su pareja. Ah, no, ese sí Ese no es el leí, yo leí último fue el de libro su de hija. ella. Es un buen libro porque tiene que ver con cuando se llega a una edad avanzada viviendo en pareja. Yo creo que es un buen libro el de Piedad Bonet. El de María José Pizarro también es un buen libro. La tuvimos por Sí, me acá. gustó muchísimo porque, bueno, es una historia de vida y ¿Qué hacer con estos pedazos? El de Piedad Bonet. exactamente, ese libro también lo recomendaría. No, pues nos quedan unas recomendaciones muy chéveres. Pues Jessy, gracias por sacar un rato para charlar con nosotros. Bueno, seguimos, Charlie. Seguimos. Gente, ya saben que si quieren apoyar este proyecto pueden entrar ya a patreon.com/charlasconcharlo o a baki.co/charlasconcharlie y nos vemos para otra conversación pronto. Gracias. Chao. Chao.